Estamos llegando al último de estos sermones en los cuales hemos estado hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Y estamos llegando también a la última sección en la que Pablo trata este tema en esta carta a los Corintios. Vamos a mirar estos últimos versículos. Pero recordemos que este tema tiene que ver con una problemática que se estaba desarrollando en la iglesia en Corintio. Esto es lo que da pie para que Pablo escriba estos 3 capítulos en esta carta. El problema es que ellos tenían dudas respecto a cuál don era más importante. Quizás cuál don era una muestra de ser más espiritual. Y tenían especialmente preguntas respecto a 2 dones en particular, el don de lenguas y el don de profecía. ¿Cuál de ellos debía ser el más usado, el más buscado, el más deseado, el más importante, el más espiritual? La semana pasada hablábamos y conversamos un poco de ellos y decíamos más o menos qué podría significar o qué podríamos entender por cada uno de ellos. Y vimos que Pablo a lo largo de todos estos 3 capítulos está dándonos la herramienta de cómo saber cuál don es el más importante. Él dirá que para poder discriminar tenemos que ver que la manera de actuar es el amor. El amor es lo que nos va a determinar qué don es el más importante. ¿Cuáles son aquellos que edifican más a otros? Porque la reunión, en la vida en comunidad, cada vez que se reúnen, de lo que debe primar son aquellos dones que edifican. Y también veíamos que decía que la edificación pasaba por el entendimiento, por la comprensión del mensaje que era entregado. Así que en la iglesia, dice Pablo, probablemente la profecía es preferible al don de lenguas porque permite una muestra de amor, de búsqueda de edificación del otro, porque hay una comprensión del mensaje que se está entregando. Pero ahora, al llegar a estos últimos versículos, buscará concluir el tema. Buscará concluirlo dando lineamientos respecto a cómo debe ser la reunión, la reunión, la iglesia reunida, cómo debe ser el servicio, cómo debe ser la adoración. Y va a decir que debe haber orden en ella. Y va a explicar cómo deben participar aquellos que están reunidos y cómo deben usar los dones de manera que se mantenga este orden. Pero antes de mirar este pasaje te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de mirarla nuevamente este domingo y buscar en ella, Señor, tu voluntad para nuestras vidas, para la vida de nuestra iglesia. Háblanos, Señor. Desafíanos, corrígenos, para que podamos vivir como la iglesia que tú quieres que seamos. Que el Espíritu Santo siga operando en nosotros poderosamente, para darte la gloria en todo lo que hacemos. Todo esto lo pedimos gracias a Jesús, a los méritos de Él en la cruz. Amén. Pablo, antes de dar instrucciones prácticas respecto a cómo deben llevar a cabo, deben usar los dones cada uno de los que participan en la reunión de la comunidad, vuelve a recordar el principio que debe primar en esto. Capítulo 14, 1 de Corintios, versículo 26. En conclusión, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Así empieza a concluir Pablo lo que ha estado diciendo. Cualquiera que sea tu don, cualquier aporte que tú tengas de parte de Dios para la iglesia, siempre debes buscar el mismo fin. La finalidad de este don
en la reunión comunitaria es que debe ser para la edificación de otros, para mostrar amor hacia otros. Usando esta idea de edificio, cuando habla de la iglesia, debemos buscar que la iglesia sea edificada, sea construida, vaya creciendo. Que los creyentes avancen, cada uno de ellos en santidad, en conocimiento de Dios, en conocimiento de la voluntad de Dios, en conocimiento con mayor profundidad del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. Pero también implica que cada día más hayan más personas, que doblen sus rodillas ante Cristo. Todos los creyentes podemos y debemos aportar nuestros dones para la edificación. Entonces, habiendo establecido como el principio general que resume un poco todo lo que está queriendo decir, Pablo ahora va a ser más específico y va a hablar de diferentes grupos de personas que tienen diferentes dones. En particular de los dones a los cuales a ellos les importaba tener instrucción, el don de lenguas y el don de profecía. Así que primero va a hablar a aquellos que tienen el don de lenguas. ¿Qué cosas deben tener presentes aquellos que son parte de la comunidad y que tienen este don? ¿Cómo usarlo para la edificación de la iglesia? Versículo 27. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3. Cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia, y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En primer lugar, habla a aquellos que tienen este don, el don de lenguas, y dice que solo se puede usar si existe quien lo interprete. Si no, debe guardar silencio. Solo si hay intérprete debe ser usado para que lo que comparta sea entendible por el resto y, por supuesto, sea de edificación. Si no hay interpretación, este don puede ser ocupado de manera personal, pero en términos comunitarios debe callar. Esto nos vuelve a mostrar que los dones son cosas que Dios da, pero que son controlados por quien los recibe. No son dones que nos dominan. Estos dones no son como entrar en un trance y que nos dejamos simplemente llevar. Se espera, si es algo que viene del Espíritu Santo, que sea algo que venga con control, con dominio propio. El descontrol no es una característica de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Parte del fruto del Espíritu es precisamente dominio propio. Pero también se espera de que esta participación sea con orden. Dice que deben haber 2, o a lo más 3. No se debe abusar de este don. Si hay interpretación, 2 o 3 pueden hablar. Pero no se debe abusar de este don para que realmente sea de edificación. No hablan todos a la vez, sino que establece un orden en cómo se practica este don. Habiendo establecido estos principios para el don de lenguas, ahora habla a aquellos que tienen el don de profecía. Nuevamente buscando la edificación. Versículo 29. En adelante, en cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turnos para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Nuevamente, aquí hay una instrucción de orden para quienes tengan este don. Aunque se espera que será un mensaje que viene de parte de Dios para la iglesia, este mensaje debe ser entregado en orden, con un límite, 2 o 3 podrán usar este don en la reunión comunitaria.
Son dones dados por Dios que quedan bajo el control de quienes los tienen. Y ellos pueden decidir usarlo o no usarlo, dependiendo del orden, dependiendo de la edificación que esto dé a la iglesia. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. No es un Dios de caos, sino de comunión y armonía. Pero hay algo interesante en esto que nos dice Pablo y que nos ayuda a entender cómo funcionaba este don en aquel tiempo. Porque una vez que el profeta, aquel que tenía el don de profecía, entregaba su mensaje a la iglesia, dice que debía ser evaluado. Que los demás examinen con cuidado lo dicho. ¿Quién debía evaluar esto? Esto es una responsabilidad de toda la iglesia. Toda la iglesia, todos los creyentes que participan en la comunidad deben evaluar lo que se ha dicho por aquel que tiene el don de profecía. Y deben cerciorarse que lo que está diciendo este profeta es compatible con el Evangelio. Será la palabra de Dios inspirada la que determinará lo que es verdadero y lo que no lo es. Y será lo que permitirá descubrir si lo que se está diciendo realmente viene de Dios. Cualquier mensaje debe ser sometido a la única fuente de autoridad absoluta que tiene la iglesia. Solo la Escritura tiene este sello de ser la palabra de Dios inspirada, dada al pueblo de Dios. Y ningún mensaje que sea contrario a ello debe ser recibido y aceptado por la iglesia. Si recuerdan, esto es lo que reconoció y alabó Lucas en la actitud de las personas en Berea. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ellos los de Berea, estaban evaluando lo que Silas y Pablo estaban enseñándoles. Estaban evaluando al mismo apóstol y lo evaluaban a la luz de la Escritura. Pero el mismo Pablo aclaró que esto es lo que se espera de la Iglesia de Cristo, que todo lo enseñado, incluso aquello que venía de los apóstoles, debía ser coherente con el Evangelio. Cuando le escribe Pablo a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 1 nos dice: pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. La única autoridad a la cual debemos total sumisión y lealtad es la Biblia, es el Evangelio. Y por medio de ella probaremos todo lo que cualquiera venga a hablar o enseñar a la iglesia. Por medio de ella debe ser probado el mensaje de aquellos que tienen o dicen tener el don de profecía. Creo que la iglesia muchas veces ha fallado en esto, quizás por negligencia o por flojera, o no sé. Porque cada cierto tiempo vuelven a aparecer estos iluminados que nos invitan a apoyar sus proyectos. Y hablan de que han recibido una misión de Dios para hacer esto o aquello. Y invitan a la iglesia a participar y a financiarles. Debemos probar todo a la luz del Evangelio. Dios no es un Dios de desorden, es un Dios de orden. Y es coherente con lo que Él mismo ha revelado en su palabra. El Espíritu Santo es quien ha inspirado a hombres a lo largo de la historia, inspiró a hombres a lo largo de la historia para escribir la Escritura, para crear la Biblia. Por lo tanto, sería bastante incoherente que Él inspirara a personas
para decir algo que es contrario a aquello que él mismo escribió. Dios no se contradice. La única voz autorizada e irrefutable que tenemos de parte de Dios es la Biblia. Y toda enseñanza, incluso la mía, debe ser probada a la luz del Evangelio. Puede ser un profeta, puede ser un apóstol, puede ser un ángel, o puede ser un pastor anglicano. Todos deben ser evaluados a la luz del Evangelio, a la luz de la obra de Cristo. Es la única que exige nuestra lealtad total, nuestra total sumisión. Ha hablado a los que tienen el don de lenguas, ha hablado a los que tienen el don de profecía, pero ahora aparecen unos versos bastante complicados y que generan mucho ruido porque quiere hablar también a las mujeres. Y son versos que generan mucho ruido, especialmente en tiempos como los que vivimos, de tantas funas o cancelaciones. ¿Qué quiere decir estos versos? Verso 33. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Está muy claro? Sigamos. ¿De qué está hablando Pablo en estos versos? ¿Las mujeres no pueden decir nada en la reunión cristiana? Si miramos estos versos fuera de su contexto, podemos cometer un gran error. Pablo no está negando ni prohibiendo la participación de las mujeres en la iglesia. Incluso si nos fijáramos en el capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo establece condiciones y da instrucciones de cómo las mujeres podían orar y profetizar en la reunión comunitaria. Por lo tanto, no está diciendo que las mujeres no pueden decir nada cada vez que la iglesia se reúne. Lo que está diciendo en todos estos textos es que está dando instrucciones de cómo debemos usar los dones en la iglesia. Bueno, el contexto inmediato, los versículos anteriores a esto, está hablando de la evaluación del mensaje de los profetas. Y ahora, en este contexto, da instrucciones para las mujeres casadas. Y la razón, pienso, que estas instrucciones tienen, es el principio de autoridad en el matrimonio. Lo que la Biblia nos dice es que el esposo es cabeza en su matrimonio. Es el líder en su matrimonio. Y esto, como hemos visto en otros momentos, no implica que la mujer es inferior. Sin embargo, es la manera en que Dios ha establecido roles dentro de la vida familiar. Ahora, en este contexto de evaluación de los profetas, podría darse la situación de que una mujer casada, al evaluar el mensaje recibido desde alguien que tiene el don de profecía, piense de manera distinta a su marido y lo haga público en la reunión. O podría darse el caso de que el profeta mal evaluado por una mujer es su propio esposo. El problema de eso es que estaría desautorizando a su esposo en público. Y por eso dice Pablo que es mejor, frente a esta situación, que la mujer casada guarde silencio en la iglesia a la hora de evaluar el mensaje de los profetas. Y que luego en la intimidad de su hogar le plantee a su esposo sus inquietudes. Al final, lo que se espera, la Biblia espera, es que la esposa confíe y respete a su esposo. Por lo tanto, el silencio al cual se llama a las mujeres casadas en este pasaje,
es aquel silencio que honra el rol de su esposo y que le da la gloria a Dios. No significa que la mujer no debe hablar nada en la reunión cristiana. Al contrario, ella también es dotada por Dios y debe usar sus dones para el beneficio de otros. Al igual que todos los creyentes, el papel de las mujeres en la vida de la iglesia es importantísimo, es vital. Pero todo debe ser hecho con orden, respetando la palabra de Dios y buscando la edificación de los hermanos, la edificación de la iglesia. Finalmente, después de hablar a los que tienen el don de lenguas, aquellos que tienen el don de profecías y a una situación particular que probablemente se daba en la iglesia en Corintios con las mujeres, Pablo quiere concluir con una instrucción a todos. Y hace un llamado a todos los hermanos, especialmente a aquellos que se consideran espirituales. Verso 36. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Primero Pablo les recuerda que aquello que está enseñando él por medio de esta carta es mandato inspirado por Dios. Y que por lo tanto no está sujeto a cuestionamiento y no es opcional. Si realmente se creen espirituales, les dice Pablo, verán que lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiéndoles, realmente es mensaje de Dios, porque es coherente con el mensaje del Evangelio. Y por eso no es opcional, deben obedecer. Él quiere resumir el tema que parece ser que les complicaba tanto a ellos. ¿Cuál don es el más importante para la iglesia entre el don de lenguas y el don de profecía? Verso 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Pero todo debe hacerse de manera apropiada y con orden. Si tenemos que evaluar, dice Pablo, entre estos dos dones, el de profecía parece mejor para la vida en comunidad, para la reunión de la iglesia, porque presenta un mensaje que edifica a otros. Pero eso no implica que deben rechazar cualquier otro don, como el don de lenguas. Pero para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios, háganlo todo con orden. Finalmente, creo que a la luz de lo que hemos estado mirando en estos capítulos, hay tres principios que creo que nos permiten, tres principios que podemos extraer de todo lo enseñado, como una conclusión de todo lo que Pablo ha enseñado para la iglesia. Primero está la edificación. Dios ha dotado a cada uno de sus hijos. A todos aquellos que ha salvado por medio de Cristo les ha dado capacidades, dones para edificar a otros, para bendecir a otros. Dones dados por el Espíritu Santo que deben ser usados en amor hacia otros. Tú y yo tenemos algo de parte de Dios, una o más de una cualidad, capacidad, don que Dios nos ha dado y que debemos usar para la edificación de otros. Y lo que nos debe motivar a usar esto de manera adecuada
es el amor que debemos expresar a nuestros hermanos. Un amor como el que Cristo nos mostró. Ámense unos a otros como yo les he amado. Edificación. Entendimiento. Pablo nos ha dicho que la edificación pasa por el entendimiento, pasa por comprender el mensaje que se nos está comunicando. Esto implicará que debemos esforzarnos para que todo lo que hagamos comunique este mensaje y sea entendible por quienes lo reciben. El mensaje que debemos comunicar es el Evangelio. Por lo tanto, el uso de los dones tiene que ver con comunicar el mensaje del Evangelio a otros. Nuestras palabras, nuestra enseñanza, nuestras prácticas, nuestras canciones, nuestras oraciones, todo debe ser hecho de tal manera que estemos comunicando el mensaje de Cristo a otros, para edificar a otros, para que otros crezcan en la fe, crezcan en santidad, crezcan en el conocimiento de Dios, para que otros alcancen salvación. Finalmente, orden. Lo espiritual no implica descontrol. Lo espiritual no implica desorden. Lo espiritual no se salta a la Escritura. Lo que bendice a otros y da gloria a Dios es el dominio propio. Precisamente esta parte del fruto del Espíritu Santo que se desarrolla en el creyente, que le permite autocontrolarse y limitar su comportamiento de tal manera de amar a otros en todo lo que hace. Buscar controlar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, para poder servir a otros, como Dios espera que lo hagamos. Edificación, entendimiento, orden. La iglesia debe reunirse. Así lo ha determinado Dios. Y cada vez que se reúne, deben usar los dones que Dios les ha dado por medio del Espíritu Santo. Y deben usarlos para edificarse a través del mensaje del Evangelio en un ambiente de orden, de comunión, de amor. Tú y yo hemos sido dotados por Dios para bendecir a otros. Y tenemos la responsabilidad de reunirnos con otros para compartir aquello que Dios nos ha dado. Y al hacerlo debemos hacerlo de tal manera que el mensaje del Evangelio sea proclamado. De todas formas, en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo vivimos. Que Dios nos ayude a ser la iglesia que debemos ser. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo maravillosa que es y cómo ella nos desafía. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera estas verdades que podamos, Señor, mostrar a través del amor que nos tenemos unos a otros tu gloria al mundo. Ayúdanos, Señor, a servirnos con aquello que tú nos has dado, con aquellos dones que tú nos has dado. Ayúdanos a buscar edificarnos unos a otros, proclamando el mensaje de Cristo en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Señor, como Iglesia San Pedro, a ser una luz en este lugar, para que todos aquellos que vean nuestra vida en comunidad ambicionen ser parte de esto, ambicionen encontrarse contigo, ambicionen la salvación que tú ofreces en Jesús. En Él te lo pedimos. Amén.